Buenas tardes El Salvador, buenas tardes Estados Unidos, buenas noches Europa Central. Sean todos bienvenidos al espacio de la entrevista a través del Emporio Digital y obviamente transmitiendo desde Facebook, también en Twitter y YouTube, además de la red AMID. La red AMID consta de varias páginas que transmiten de manera simultánea desde España, Italia, Estados Unidos y El Salvador. Desde Italia nos acompaña también la página de televisión alternativa Voces de la Diáspora. En Estados Unidos La Plática. En El Salvador tenemos las páginas TDS de información, Noticias Santiago Nonualco también, página de Noticias 24/7 de La Paz, Canal 1 informativo. Así es que desde cualquier lugar nos podrán observar. También contamos con los podcasts de la entrevista en Spotify, en Google Podcast, en SoundCloud, en Spreaker. Así es que no se la pueden perder, obviamente. Pero bueno, vamos a lo que venimos, que es a hacer la entrevista. Y pues este día contamos con la presencia virtual del candidato a diputado por el FMLN, por el departamento de Cabañas, el señor Guido Flores. El saludo, ¿qué tal? ¿Cómo está, don Guido? Feliz tarde. Mucho gusto, Eric. Un saludo a toda esa diáspora de salvadoreños y salvadoreñas que están pendientes de esta entrevista en los Estados Unidos, en Europa, específicamente en España también. Y por supuesto a todos los que nos siguen en diferentes páginas acá en El Salvador y por supuesto nuestro sistema digital en el departamento de Cabañas. Un saludo a la distancia, queridos amigos. Ahí está, pues teníamos el saludo del candidato Guido Flores. Bueno, vamos a ir conociendo al candidato. Obviamente la entrevista es para eso, para conocer lo que es el candidato. Ahora pues nos toca conocer a Guido Flores. Guido Flores, ¿quién es Guido Flores? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es la trayectoria profesional que tiene Guido Flores? Coméntenos un poquito, vamos a ir conociéndolo poco a poco. Bueno, Eric, quiero comenzar diciendo que soy originario del municipio de Ciudad Victoria, en el departamento de Cabañas. Cursé en el departamento de Cabañas hasta la educación media, el bachillerato. Luego me trasladé a la Universidad de El Salvador, donde me gradué como licenciado en periodismo. Llevo ya más de 25 años ejerciendo esta noble profesión que me ha permitido conocer más de cerca la realidad mundial, la realidad latinoamericana, la realidad de nuestra Centroamérica, la realidad de nuestro país, El Salvador. A través del ejercicio periodístico, pues he trabajado en diversos medios de comunicación. Recientemente he estado trabajando por más de 2 décadas en Radio Maya Visión. También antes de eso había sido presidente de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS. He trabajado junto también a los compañeros radialistas y televisionarios de América Latina y en el mundo a través de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, así como también de la Asociación Latinoamericana de Escuelas Radiofónicas, ALER. He hecho también importantes estudios por América Latina, específicamente en Colombia, también en Argentina, así como también he recibido importantes cursos en el Círculo de Informadores de Washington. Esto me ha permitido también conocer la realidad por diferentes países del mundo. Esa ha sido la trayectoria profesional que he desarrollado en El Salvador. He también participado en encabezado importantes procesos de alfabetización para todo El Salvador. Me he interesado también en el rescate de la memoria histórica, de la historia reciente. He escrito también un libro titulado Roque, la guerrilla urbana en Águila. Tengo otro libro también en proceso de edición. Y en el campo, la política, pues la he llevado a la par también desde temprana edad. Siempre he estado allí interesado en la cosa pública, Eric. Es interesante el currículum, digámoslo así, en el aspecto
de comunicaciones. Obviamente, en la cuestión de comunicación es un poco complicado, pero con la trayectoria que tiene, perdón, Guido Flores, obviamente pues ha llegado no solamente desde El Salvador, sino que a nivel mundial. He escuchado que obviamente ha tenido cobertura a nivel de las radios comunitarias a nivel mundial. Es interesante, obviamente, porque se puede llegar a más personas. Y eso es lo importante. A ver, Guido ha comentado algo ahora que dice que la participación con respecto a, digámoslo así, a la trayectoria política, la ha hecho desde los, digámoslo así, desde los micrófonos, Guido. ¿O cómo ha sido esa incursión en la política? Bueno, fíjate que yo creo que tomando en cuenta que todo ser humano es político por naturaleza, creo que yo lo primero que he hecho desde que uno nace es político ya, y desde que tengo uso de la razón he estado muy pendiente y participando progresivamente en lo que he podido en la política en general, en la política partidaria también. Eso me impulsó también a la ciencia política, de tal manera precisamente por eso estudié la carrera de periodismo para ejercer. Soy un fiel convencido de que no existe el periodismo imparcial, y en toda mi carrera periodística siempre la he llevado para tratar de hacer educación política también. A la par también he estado, Eric, en todo ese proceso dándole seguimiento a todo al quehacer, pendiente de la historia política de El Salvador, por lo menos desde 1932 a la fecha. Muy interesado en el proceso que vivió El Salvador en los años 80, para poner una fecha, muy interesado en todo el proceso de diálogo y negociación que condujo a los acuerdos de paz, una deuda que tenemos en El Salvador, porque hay que decir que lo mejor que le ha ocurrido a El Salvador luego de la firma de la independencia en 1821 es la firma de los acuerdos de paz que se firmaron el 16 de enero de 1992. Digo una deuda porque creo yo de que eso debería estar incorporado en lo que es la política educativa salvadoreña. Sin embargo, pues cuando uno le puede preguntar inclusive a alguien que se ha graduado en la Universidad de El Salvador, a alguien que ha cursado ya el bachillerato, a alguien que ya llegó al 9º grado, y poco conocen de lo que es la historia salvadoreña de reciente, de qué son los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz realmente han marcado el rumbo de El Salvador, de tal manera que cuando se comete un abuso contra la democracia, contra el Estado democrático y constitucional de derecho, uno debe regresar a lo que establece la Constitución de la República y también a lo que establecen los acuerdos de paz, porque no, los acuerdos de paz, si bien es cierto, se finiquitaron y en ese momento quedan como una ley de la República. Así podemos tomar en cuenta cuando el 2016 la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía para buscar justicia transicional y restaurativa, porque las víctimas del conflicto armado siguen existiendo justicia. Trabajar también por los más marginados, tomar una opción por los pobres, como lo decía el padre Ignacio Yacuría, que el periodista debe tomar una opción y que debe de ser parcialmente objetivo con la realidad. Ese ha sido el trabajo que yo he desarrollado, el criterio, mi estilo periodístico desde El Salvador, Eric. Interesante, sí, obviamente pues se puede hacer mucho con las comunicaciones, toda información, pero a ver, con lo imparcial tengo mis dudas, pero bueno, nosotros como El Emporio tratamos de ser imparciales porque no manejamos, digámoslo así, una línea editorial, simplemente traemos muchas, pero aquí al quien consume, aquí es la diferencia en las redes sociales. Ahora obviamente no es lo mismo que usted está en radio, pero al final el mensaje, ¿no? Que es lo importante, hasta dónde hay que llegar y qué sería el mensaje. Sí, creo, para explicar un poco cómo concibo la imparcialidad, me refiero a que hay una imparcialidad que hay que practicar en cuanto tú no le puedes cerrar los espacios a una persona por la manera de pensar, cuando tú no le puedes cerrar las puertas a alguien por la afiliación partidaria que tenga. Eso realmente no puede, porque
el eje, la base de la democracia es la comunicación, el derecho a la palabra. Todos tenemos de expresar nuestros puntos de vista y en eso tienen que estar listos los medios de comunicación. Cuando me refiero a la imparcialidad es donde tú tienes que tomar una opción. Por ejemplo, tú no tienes que estar decidiendo, tienes que decidir entre lo justo y lo injusto, si apoyas al marginado o al más millonario, si apoyas el mal o apoyas el bien, si apoyas la democracia o apoyas al autoritarismo. Me refiero a ese tipo de decisiones. Ahí tienes que ser parcialmente objetivo con la realidad, pero cuando se trata de las comunicaciones como base de la democracia, tú tienes que escuchar todos los pensamientos. Exacto. Porque en la diferencia está la verdad. Excelente, totalmente de acuerdo. Así ya aclarado el tema, obviamente, pues continuamos con esto, Guido. Bueno, es forzada ya la pregunta con respecto a la libertad de expresión en el país. Bueno, por la dedicación que ha tenido usted, su trayectoria profesional, ¿qué podemos o cuál sería digámoslo así, el análisis que nos dejaría Guido Flores para la cuestión esta de la libre expresión en El Salvador actualmente? Sí, Eric, creo yo de que la libertad de expresión siempre es una lucha constante. La libertad de expresión que involucra a todos los ciudadanos, porque el derecho a la palabra, el derecho a la comunicación, a expresarse, el derecho a informarse, ese es un derecho inherente a todo ser humano, a todo salvadoreño. Pero cuando hablamos de la libertad de prensa, es garantizar también, y en El Salvador no solo está en peligro la libertad de expresión, sino la libertad de prensa. Uno puede darse cuenta en esta coyuntura que estamos viviendo en El Salvador, en donde mucha gente tiene claro el panorama, pero tiene miedo de expresarse por las represalias que se le van a venir encima a través de todo el que tiene acceso hoy a las comunicaciones por medio de las tecnologías. Pero creo yo de que inclusive en el marco del conflicto armado en El Salvador, si bien es cierto, hubo comunicadores asesinados, ahora la situación está mucho más difícil. Creo yo que es un peligro cuando se tratan de alinear los medios de comunicación a un único pensamiento político. Es muy peligroso cuando realmente se quiere que los medios de comunicación digan solo lo que el gobierno está expresando. Los medios de comunicación ahí tienen que ser totalmente imparciales, libres de hacer cualquier análisis, les parece bien, les parece mal, y eso hoy en El Salvador está en peligro. No lo estoy diciendo yo, todos los ciudadanos del mundo han podido escuchar, por ejemplo, en El Salvador, todo el abuso. Hay, por ejemplo, han cooptado todos los medios de comunicación, y si bien es cierto, le están haciendo un intento por darle la palabra a todo el mundo, pero nadie se atreve a decirle la verdad de las cosas malas que puede estar haciendo el gobierno. El gobierno salvadoreño tiene que entender que cuando se le hace una crítica es una gran oportunidad que tiene para corregir el rumbo de su estrategia. Hemos visto, por ejemplo, en las conferencias de prensa, cómo se violenta el derecho de un periodista cuando hace una pregunta forzada al presidente de la República, cuando le hace una pregunta forzada a un funcionario. Podemos ver, por ejemplo, la impunidad, el autoritarismo, por ejemplo, cuando un alcalde le hace una pregunta a un funcionario, a un ministro. Vimos recientemente cómo el director de la Policía Nacional Civil le dice respete a la autoridad, sin darse cuenta que la autoridad en cada municipio es el alcalde municipal. Es muy preocupante. Yo sé que aunque la prensa salvadoreña no quiera decirlo abiertamente, no quiere expresarse como debería ser, sabe que la libertad de prensa en El Salvador está en peligro, y eso pone en peligro la democracia del país y la democracia de las personas, y sobre todo la democracia y la libertad de aquellos que piensan de manera diferente. Es interesante, obviamente, la visión de la cuestión de libertad de expresión y también de la libertad de prensa.